amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el gusto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este su programa, La Historia que Quiero Vivir, que, como ustedes bien saben y muchos se los agradezco, está disponible, aparece, se sube todos los sábados a las 5 de la tarde. A las 17 horas en puntito de cada sábado aparece el programa que corresponde a cada semana en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, canal en donde, repito, cada 8 días, exactamente a las 5 en punto de la tarde, aparece el programa que corresponde a la semana en curso, lo cual no es obstáculo para que el momento que ustedes lo deseen, cuando quieran, cuando gusten, cuando manden, cuando puedan, consulten, revisen, visiten este canal de YouTube y encontrarán literalmente más de 500,000 de programas anteriores que están a sus órdenes para que ustedes puedan abrirlos, escucharlos, verlos a la hora que gusten. Repito, con la salvedad de que el programa correspondiente a cada sábado, a cada 8 días, aparece precisamente los sábados a las 5 en punto de la tarde. Reitero también, como siempre, que este programa, que este canal no tiene ningún fin utilitario, ni está monetizado, ni se recibe donaciones, ni se perciben honorarios, ni nada por el estilo, que es simple y sencillamente por ese gusto, por esa pasión compartida entre ustedes y yo de platicar de historia. Eso sí, les reitero, como siempre también, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Gracias, amigas y amigos, una vez más por su presencia, por su compañía, y si les parece bien vamos a dar inicio al programa de hoy. Y en esta ocasión, como lo hice público en los anuncios que aparecen cada semana para informar de qué se tratará el programa, quiero referirme a un acontecimiento que está en estos días en ebullición, sobre todo en las redes sociales, y que se refiere al Servicio Militar Nacional. Apareció la noticia de que en los diversos sorteos que se realizan en todos los municipios del país, esta vez hubo una abundancia de bolas blancas, que significa que los jóvenes que en el azar obtuvieron esa bola blanca deberán cumplir con lo que marca el reglamento de la Ley del Servicio Militar Nacional, de acudir a capacitarse, a prepararse, a entrenarse, a adiestrarse, como dice la Constitución, en el manejo de las armas, porque es una obligación ciudadana que aparece en nuestra Carta Magna, el estar preparado siempre para el caso remoto, pero que puede darse, de la defensa de la patria. Esta vez, según las noticias, por supuesto, escandalizadas por las redes sociales, e inventando además una serie de motivos que ni siquiera sabemos si sean ciertos o no, pues dieron cuenta de este incremento, al parecer notable y notorio, de bolas blancas, que alcanzó casi, según se dicen esos informes, hasta el 90%. Lo cual, por supuesto, es un cambio radical, si es que es así, de cómo venía dándose en las últimas décadas los sorteos para realizar el Servicio Militar Nacional. Una obligación constitucional, por cierto, bastante demeritada, olvidada, vilipendiada, que inclusive la única manera que había y que existía de presionar a los jóvenes para que obtuvieran su cartilla liberada que indicaba que habían cumplido con ese mandato de la Ley Suprema de haber realizado su servicio militar nacional obligatorio, era que fue un requisito para obtener pasaporte y poder salir de viaje, ya sea de paseo o a trabajar o a estudiar. Y para eso, al parecer, era lo único
para que servía ya la cartilla. Todavía hace tiempo era también un requisito, por supuesto para los varones, para obtener empleo. Pero todo esto ya ha pasado literalmente a la historia y hoy en día ya no hay ninguna manera de hacer coerción, de obligar a los muchachos varones a cumplir con el servicio militar nacional, salvo por el mandato que aparece, repito, en nuestra Constitución. De esto quisiera yo comenzar a platicar porque es un tema que amerita ahondar en él, hablando un poco de la historia del Servicio Militar Nacional, reiterando por supuesto mi convicción, la mía personalísima, de que es una obligación seria que a mi juicio debería tomarse en serio precisamente, y esto me permite llevarme un poco de agua a mi molino y platicarles algo acerca de mi historia personal. Porque al estar leyendo estos debates en las redes sociales, caí en la cuenta, me percaté de algo que no había yo tenido en mente, que exactamente hace 50 años, hace medio siglo, en el año de 1975, fue cuando yo realicé mi servicio militar nacional. Y sí quiero platicarles mi experiencia, gratísima lo anticipo, porque lo hice de manera no solamente desinteresada y voluntaria, sino además a propósito elegí el lugar idóneo para mí para realizar el servicio militar nacional y cumplirlo a cabalidad. Pero bueno, sea parte de lo que platiquemos el día de hoy. Así que me interesa primero, pues resaltar un poco la historia de este deber ciudadano que tenemos todos. Y cuando digo todos, incluyo también a todas. Lamentablemente, nuestra ley de servicio militar nacional, que a mi juicio debería reformarse para también establecer como una obligación ciudadana que el servicio sea prestado por las mujeres. Estamos en la etapa y en la época de la igualdad de género, en la cual yo creo, por supuesto estoy comprometido con ella. Mi familia es de puras mujeres en realidad. Y por eso creo que las mujeres también merecen y deben prestar el servicio militar nacional obligatorio, no solamente los varones. Pero bueno, este es el tema del programa de hoy, aunque sea un tema visto desde un punto de vista abuelo de pájaro, como se dice, muy panorámico, para poder en ocasión futura, según como evolucionen las noticias respectivas, ahondar más en él. Primero, miren, este deber de defender a la patria ha existido siempre, existe además en todas las sociedades, en toda la historia, y en el caso nuestro, en el caso mexicano, podíamos remontarnos hasta la época mexica, la época de los aztecas, cuando todos los varones, todos, absolutamente todos, tenían la obligación de formar parte del ejército mexica en los días gloriosos de Tenochtitlan y servir 2 años en él. Todos los chicos, varones, más o menos a los 14, 16 años, no hay una edad precisa, porque pasaban 7 años, ya sea en el Tepuxcali o en el Calmecac. Desde el momento en que tenían uso de razón, calcúlenle 6, 7, 8 años de edad, 7 años de estudios e inmediatamente salían a prestar lo que podremos llamar el servicio militar azteca, que estoy inventando el término, por supuesto. 2 años duraba esta prestación de servicio militar y a su regreso es cuando los chicos alcanzaban la mayoría de edad, entre el concepto azteca, por supuesto, que sería a los 16, 17, 18 años, y esto les permitía ya, sobre todo, contraer matrimonio poligámico, naturalmente, que era lo que les surgía. Pero ya existía pues esta obligación
generalizada para todos los varones de prestar el servicio militar en el ejército mexica, en el ejército azteca, y es el ejército además, pues, como sabemos, que va a realizar una serie de conquistas de dominio más que territoriales, de poderío sobre los pueblos vecinos que se extendieron no solamente de la Ciudad de México, los que están cerca, sino hasta las fronteras con Michoacán, las fronteras con Oaxaca, todo lo que sería Puebla y Veracruz, parte del estado de Guerrero. Todo eso fue dominio azteca, que se consiguió gracias a la fortaleza de su ejército y su capacidad militar, que estaba en buena medida formado por muchachos recién saliditos de sus escuelas, tanto el Tepuxcali como del Calmecac, y que cumplían así con su servicio militar. Luego, más adelante, durante la época colonial, hay que decirlo con toda claridad, como no hay ejército, no hay tampoco servicio militar, y simple y sencillamente cuando se ofrecía, sobre todo en las zonas costeras, como ya platicábamos hace algunas semanas, particularmente en Veracruz y en Campeche, cuando llegaban a ser atacadas por piratas ingleses, pues sí se armaba una especie de guardia municipal que intentaba tan solo defender esos puertos, pero no había obligación alguna de formar parte del ejército. Es más, cuando el ejército se establece ya formalmente en la Nueva España, a partir del año de 1763, tampoco hubo servicio militar obligatorio. No lo hubo porque el ejército que se constituye es totalmente voluntario y habrá miles de varones novohispanos que van a querer formar parte del ejército porque con la aparición ya de este ejército permanente aparecen en México, entonces la Nueva España, una serie de privilegios, una serie de ventajas que se les otorga a los miembros del ejército, que repito, no necesitaba que hubiera prestadores de servicio militar, sino que todos ellos, los que se incorporaban a este nuevo ejército realista, como se le va a llamar después, son voluntarios. ¿Por qué? Porque habrá un sueldo seguro, porque habrá alimentación segura, porque habrá uniforme, porque habrá cierta vanidad de clase y porque habrá fuero, este privilegio que les permite a los militares en aquellos años ser juzgados por leyes especiales y por tribunales especiales. Así se constituye el ejército de la Nueva España, en el cual, repito, no hay necesidad de servicio militar. Cuando estalle la Guerra de Independencia, este ejército así constituido se va a enfrentar al ejército insurgente, que también son a su vez voluntarios, tanto los que siguieron a Miguel Hidalgo y Costilla, que fueron decenas de miles, como todos sabemos, como los que posteriormente van a acompañar a José María Morelos y Pavón, que al contrario, prefirió tener un ejército reducido en número, pero capaz, operativamente hablando, y por lo tanto solo admitía a un grupo selecto de voluntarios. Ahí tampoco hubo necesidad de contar con conscriptos, con soldados forzosos, soldados que cumplieran con un servicio militar nacional, porque repito, tanto del lado realista como del lado insurgente, se trataba de voluntarios. En cambio, cuando ya México sea independiente, cuando ya México esté soberanamente a la altura de las demás naciones y seamos objeto del interés de otras militarmente hablando, es decir, cuando nos atacaron ya del extranjero, por ejemplo, en la primera intento de invasión o de reconquista española en 1829, o la primera invasión francesa en 1838, o la primera invasión o agresión norteamericana en el año de 1946 y 47, o bien cuando la segunda invasión francesa ya a partir de 1862, las cosas van a cambiar. Se van a necesitar soldados para defender a la patria, soldados que no teníamos. ¿Qué hacer entonces? Bueno,
tuvo que recurrirse a un sistema francamente vejatorio, infamante, que es el de la leva, la conscripción forzosa, el obligar a ciudadanos a formar parte del ejército, que es una costumbre lamentable y tristísima que va a comenzar en nuestro país tristemente a partir de la consumación de la independencia, cuando nos volvemos ya una nación libre, independiente y soberana, pero que carecíamos de ejército, y ante pues las amenazas del exterior primero, pero después también para nutrir a los contendientes en nuestras continuas guerras civiles, se recurrió al sistema de la leva, que es muy sencillo, todos hemos oído hablar de ella. Llegaban los soldados a alguna población, cerraban las entradas y las salidas, y de plano a todos los que veían en condición, sobre todo humilde, sin empleo, sin recursos, los que se llamaban, según la ley, vagos, a todos ellos los obligaban a incorporarse en el ejército, a fuerzas. Y así se nutrían nuestras fuerzas armadas. Así se reclutaron soldados para combatir, como decía yo hace un momento, la invasión española, el intento de reconquista de Isidro Barradas en 1829, las tropas del ejército mexicano que vencieron en Tampico y doblegaron a los españoles, eran, en su gran mayoría, soldados de leva. Así también, soldados de leva, obligados, fueron los que fueron obligados, valga la redundancia, a ir a Texas, a pelear contra los rebeldes tejanos en el año de 1836. Eran soldados de leva, como lo fueron también los defensores de Veracruz en el año de 1838. Los mexicanos eran soldados forzados, obligados. No se diga cuando la intervención norteamericana de los años de 1846 a 1848. En su gran mayoría, los cuerpos del ejército mexicano estaban formados por soldados de leva, levados, obligados, forzados. Solamente en esa guerra ya aparecieron cuerpos voluntarios, que son los llamados cuerpos en ese entonces de la Guardia Nacional, que ellos sí eran absolutamente voluntarios. Pero todos los demás son soldados forzados de leva. También va a suceder lo mismo durante la Guerra de Reforma, en la que tanto los conservadores como los liberales, ambos van a recurrir, más sobre todo los conservadores, a los soldados forzados de leva. Los liberales menos, porque buena parte de ellos eran voluntarios, ya que las leyes de reforma, como lo hemos platicado, les ofrecían una alternativa real para salir de la pobreza mediante la denuncia de los bienes de la iglesia. Pero también hubo soldados forzados. Fíjense bien, a partir, eso sí, de la intervención francesa hay un pequeño cambio, importantísimo desde el punto de vista legal y sobre todo constitucional. El presidente Benito Juárez, como lo platicamos aquí en su oportunidad, para poder enfrentar a los franceses, suspendió las garantías individuales con la aprobación del Congreso. Y entre ellas se suspendió el famosísimo artículo 5 de la Constitución, que indica que nadie puede ser obligado a prestar un trabajo sin su voluntad y sin la justa retribución. Bueno, don Benito Juárez suspendió esta garantía para poder, fíjense bien lo que voy a decir, levar, es decir, obligar forzadamente a personas, varones, a servir en el ejército. Así se va a nutrir el ejército republicano en un principio
con soldados de leva porque nadie voluntariamente quería enfrentarse a los franceses. Una muestra, quizás la más tremenda pero al mismo tiempo apoteósica y heroica de leva, son los famosísimos soldados de Zacapuastla, aquellos que pelean y que se cubren de gloria en la batalla del 5 de mayo a las órdenes del general Ignacio Zaragoza. No eran voluntarios, nuestros Zacapuastlas, eran soldados de leva, forzados. ¿Por qué? Porque el presidente Benito Juárez, con mucha visión política, había suspendido las garantías individuales para que en este caso la leva fuera constitucional. Así mantendrá al ejército para poder derrotar a los invasores franceses y al Segundo Imperio, con soldados de leva, y luego también con la incorporación forzosa, cuando empezaron a ganar, de los derrotados imperialistas que eran obligados a servir en el ejército de la República. Más adelante, como todos sabemos seguramente, también el general Porfirio Díaz, durante su larga dictadura, mantuvo en el ejército federal a soldados levados, a soldados obligados a servir en el ejército, fundamentalmente a vagos, como se les llamaba en aquel tiempo, pero también como una especie de alternativa para los presos por delitos comunes. Eran los más simples, los más normales, obligados a servir en el ejército para purgar así su pena de prisión. Los delitos graves sí eran enviados a las penitenciarías o en último caso a San Juan de Ulúa, pero los delitos del orden común de alguna manera podían ser canjeada la pena de prisión por largos años por un servicio militar obligatorio. Que este es el ejército con el cual don Porfirio va a intentar detener, y no puede, a la Revolución Mexicana, que después será el mismo ejército que al mando de Victoriano Huerta, el usurpador, también intente derrotar a la Revolución Constitucionalista. Eran soldados mayoritariamente de leva, forzados. Y en cambio, los revolucionarios, tanto de Madero como después los de Carranza, Villa, y Obregón y Zapata, todos ellos son soldados voluntarios, es decir, que tienen además de la voluntad de unirse al ejército, la voluntad de pelear, cosa que difícilmente tenían los soldados porfiristas o los soldados huertistas, que la gran mayoría de ellos, al momento de los combates, mejor desertaban. Esto es, de alguna manera, la historia rapidísima de cómo se ha prestado el servicio militar en México, para que lleguemos al punto medular de la cuestión, que es cuando, en el año de 1940, se expida ya por primera vez la ley del servicio militar obligatorio. Esta ley se expide, repito, en 1940, en el mes de septiembre, todavía por el entonces presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas. Pero fíjense qué interesante, no la activa, la deja aprobada, pero inactiva. Cuentan algunos historiadores que la razón es que por las elecciones que en ese año se habían verificado y que el presidente Cárdenas no quería ruido previo a las campañas políticas y en el proceso electoral, y por lo tanto, pues la dejó inactiva. Quizás otra versión más interesante es que el presidente Cárdenas, que sí tenía talla de estadista, pues previó la necesidad de contar con un instrumento legal en caso de que fuera necesario defender a la patria, porque recordemos que ya en ese mes de septiembre de 1940, ya para entonces lleva un año ya, la Segunda Guerra Mundial, todavía concentrada nada más en Europa, pero que sin embargo causaba preocupación en todo el mundo, y obviamente México y el presidente Lázaro Cárdenas no fueron excepción a ello. Así que la dejó aprobada, pero inactiva. En esta ley ya se preveía precisamente que fueran incorporados
al servicio militar los muchachos varones mexicanos de 18 años de edad, sorteados con bola blanca o bola negra, los que les toca la bola blanca, cumplirían además el año acuartelados. Sería un año en los cuarteles, cumpliendo con la obligación de prepararse, adiestrarse en el manejo de las armas para el caso de tener que defenderla a la nación cuando hubiese alguna agresión extranjera. Ya le va a tocar al presidente Manuel Ávila Camacho cuando ya en 1942, después del hundimiento de los barcos petroleros mexicanos, el Potrero de Llano y los demás, y que nuestro país declara el estado de guerra entre México y las potencias del eje, cuando el general Manuel Ávila Camacho, para entonces ya presidente de la República, disponga la activación, la entrada en vigor de la ley del servicio militar, que hasta el día de hoy sigue vigente. La han reformado, le han cambiado varias cosas, pero sin embargo en su esencia es la misma, y repito, lamento que hoy en día, entre tanta reforma que le han hecho, sobre todo, por ejemplo, para quitar el concepto de la Guardia Nacional, no hayan incorporado a las mujeres como también sujetos obligados o sujetas obligadas a cumplir con la misma obligación ciudadana que los varones de prestar el servicio militar nacional. Bueno, le va a corresponder al presidente Manuel Ávila Camacho, ahora sí ya ante la amenaza de la cercanía de la Segunda Guerra Mundial, poner en vigor, activar esta ley, y le va a encomendar particularmente a quien fuera el subsecretario de la Defensa Nacional, de quien también hemos hablado, de aquel general, escritor, novelista y un tipo de primer nivel, Francisco L. Urquizo, subsecretario de la Defensa Nacional, pues echar a andar todo el procedimiento necesario, tanto administrativo como logístico, como de sorteos y de adiestramiento para los primeros jóvenes que tuvieron que prestar su servicio militar acuartelados. Fue la clase, como se dice, 1924, los que nacieron en el año de 1924, los primeros que fueron convocados para asistir a los sorteos, y aquellos que salieron sorteados con bola blanca, que nada más fueron en total 10,000, no fueron tantos, fueron llevados literalmente a los cuarteles a cumplir con la obligación ciudadana de prestar el servicio nacional militar en filas, como parte del ejército mexicano. Pero amigas y amigos, no se vayan, y en un momento vamos a continuar platicando de este tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte de este programa en el que estamos platicando a vuelo de pájaro, a salto de tigre, como se dice, una brevísima historia del Servicio Militar Nacional a propósito de las polémicas que recientemente se han desatado sobre este tema, y que me va a permitir, hacia el final, platicar mi propia experiencia personal de cuando hace 50 años, cosa que no había yo reparado en ello, cumplí también con esta obligación ciudadana. Pero decíamos que el presidente Manuel Ávila Camacho pone en vigor la ley del servicio militar, le encomienda su ejecución al subsecretario de la Defensa, el general Francisco L. Urquizo, quien cuenta en sus propias memorias, que por cierto les recomiendo, las memorias se llaman 3 de Diana, en las que él platica su participación precisamente en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, 3 de Diana de Francisco L. Urquizo. Aquí cuenta cómo el presidente pues le asigna la responsabilidad, y de pronto, ante esa magnitud de 10,000 soldados nuevos conscriptos que forzadamente, pero con fundamento en la Constitución y en la ley, van a cumplir con su servicio, pues hay que atenderlos. Y no había cuarteles, hubo que construirlos. No había, fíjense qué interesante, servicios de cocina establecidos en el ejército, sino que las soldaderas les cocinaban a sus maridos.
había que establecer cocinas, había que establecer lavanderías y había que contar además también con uniformes, con armamento y con un cuerpo capacitado de instructores, entre oficiales y jefes, pero sobre todo de sargentos, que tuvieran esa manera pedagógica disciplinaria para instruir, para capacitar, para adiestrar a los conscriptos. Entonces el propio Francisco el Urquizo, que se pone a organizar todo eso, desde construir cuarteles hasta adaptar cocinas, contratar cocineros, establecer lavanderías para los uniformes, conseguir que la fábrica de vestuario y equipo, la famosa COBE, les fabricara uniformes adecuados, conseguir armamentos en la Fábrica Nacional de Armas. Bueno, todo eso lo organiza Francisco el Urquizo y a juicio de él pues fue todo un éxito. Inclusive hubo hasta documentales y películas que aparecían en los cines en los que se veían a los conscriptos que llegaban a las ciudades para participar en los desfiles y entonces la población salía a recibirlos y los acogía en su casa 2 o 3 días para que ahí pernoctaran, para que ahí desayunaran, para que después fueran a desfilar. En fin, según Francisco Urquizo fue todo un éxito el reclutamiento del servicio militar obligatorio en ese año de 1942, que entró en vigor para el año siguiente en el 43, repito, con la clase de 1924, los muchachos que cumplían en ese año 18 años. Hay dos versiones, repito, la festiva, por supuesto, porque son sus propias memorias, y es resaltar lo que él hizo de Francisco L. Urquizo en su libro 3 de Diana, que es la parte, digamos, bonita de la historia de este primer ejercicio de reclutamiento del Servicio Militar Nacional, pero hay también otra versión, la de un historiador ya contemporáneo, Enrique Plasencia de la Parra, que tiene un libro interesantísimo que se llama El Ejército Mexicano durante la Segunda Guerra Mundial, que publicó tanto la UNAM como la editorial Siglo XXI, el de Urquizo es de la Defensa, y aquí platica en un largo capítulo de casi 50 páginas todas las tribulaciones que el propio general Urquizo tuvo que pasar para poder cumplir con este mandato que le diera el presidente Ávila Camacho de poner en vigor la ley y sobre todo adiestrar a esos 10,000 primeros conscriptos. Enrique Plasencia La Parra narra cuestiones francamente muy interesantes, como centenares de mexicanos que interpusieron juicio de amparo que, aunque resultó fallido, de todas maneras era una muestra de inconformidad, porque argumentaron, y quizá con razón, de que a pesar de que apenas cumplían 18 años, ya eran padres de familia y ya tenían la responsabilidad de sostener una casa, o bien que sus padres estaban enfermos o mutilados y ellos tenían la responsabilidad de llevar la casa paterna, o bien que estaban enfermos, o bien lo que ustedes gusten y manden. Hubo muchísimas inconformidades, hasta inclusive intentos de levantamientos en ciertas zonas del país, porque se tenía el temor de que estos muchachos, obligados al servicio militar nacional por la ley que expidiera Lázaro Cárdenas y pusiera en vigor Manuel Ávila Camacho, a lo mejor iban a ser enviados al extranjero. Puros rumores, por supuesto, ¿eh? Cuando llegue la hora, recordemos que el propio presidente Manuel Ávila Camacho anuncia que México participaría en la Segunda Guerra Mundial, pero con un cuerpo selecto de voluntarios de la Fuerza Aérea Mexicana, el famosísimo Escuadrón 201. Pero esto no impidió que cuando se activa la ley del servicio militar haya pues bastante inconformidad, bastantes quejas. Otra más que fue evidente es que los muchachos reclutados por casualidad siempre fueron todos de origen humilde, no hubo clase medieros ni de personas de clase alta. Y algo además también que llamaba la atención es que estos muchachos, al parecer, tenían problemas de alfabetismo y hubo que iniciar con trabajos de enseñanza de leer y escribir y de sumar. A eso se dedicó este primer año en realidad en los cuarteles. Hubo pues diversos problemas, inclusive uno muy curioso, que hoy veríamos como una seria discriminación.
El propio general Urquizo platica, muy de manera velada, pero lo reafirma Plasencia, que se prefirió no reclutar, no volver conscriptos a los habitantes originarios de ciertas naciones, de ciertas etnias que no hablaban español. A ellos prefirió no llevarlos a los cuarteles porque sus oficiales pues no tenían capacidad de comunicarse con ellos, así que se eximió a nuestros habitantes originarios de esta primera ejercicio de reclutamiento del servicio militar nacional. Así se va a echar a andar nuestro servicio militar. Esta cuestión de que fuera obligatorio acuartelamiento durante un año, que van a estar efectivamente en los cuarteles, va a perdurar hasta el año de 1949. A lo mejor ustedes conocen a algún familiar, abuelo o bisabuelo, que le haya tocado en suerte la bola blanca, que eran pocos en realidad, 10,000 por año, pero tuvieron que estar un año completo en los cuarteles, ya sea en la primera zona, división que hubo en la Ciudad de México con cuarteles en Cuernavaca, en Puebla, en San Juan de Teotihuacán, o en la segunda que tenía cuarteles en Guadalajara, en Irapuato y en Monterrey. Ahí se reunían a los conscriptos para darles instrucción militar y para que vivieran acuartelados. Ya a partir de 1950 ya había concluido la Segunda Guerra Mundial, ya estábamos en paz, pues el Servicio Militar Nacional fue reformado en el sentido de que ya no se reclutaría para los cuarteles, sino que consistiría en sesiones dominicales durante todo un año, los que obtenían bola blanca, para que fueran a ser capacitados, adiestrados en el servicio de las armas los domingos, que así era en mi época, hace 50 años, los domingos. Pero también, y hay que decirlo con toda franqueza, inició esa historia lamentabilísima de la manera de poder burlar la obligación dominguera de prestar el servicio militar nacional, y también hay que decirlo porque es totalmente cierto, con la complacencia de los mandos militares, y es cuando se inicia aquella época famosísima que seguramente muchos de ustedes han escuchado de voz de sus padres o abuelos, de que bastaba con pagar 10 pesos y ya no hacías el servicio militar, 10 pesos cada domingo, llegabas, lo pagabas y ya te podías ir a tu casa. Solamente algunos cuantos se quedaban y algunos cuantos hacían este tipo de actividad dominical. Fueron cada vez más pocos, y más aún cuando se quitó todo incentivo. El incentivo, insisto, para los varones en aquel tiempo, mis tiempos, era fundamentalmente que la cartilla liberada, la que acreditaba que uno había cumplido con el servicio militar nacional, era un requisito indispensable, por lo menos en mis tiempos, para obtener trabajo. Mi primer trabajo, que fue de maestro en una escuela oficial, se me exigió como parte de la documentación, como el acta de nacimiento, mis certificados de estudios, mi cartilla liberada. Y además también, y esto se mantuvo por largo tiempo, la cartilla ya liberada era un requisito indispensable para obtener el pasaporte, ya sea que uno quisiera salir de turista, de bracero o de estudiante o a trabajar en otro país. Era un requisito que también desapareció. Esto llevó al deterioro al Servicio Militar Nacional. Hay que decir que hace algunos años, hace unos 15 años para acá, el servicio militar también consiste en otro tipo de trabajo. Los que les tocan en bola blanca, pues los dedican a veces a campañas de alfabetización, a veces a campañas de reforestación, a veces a campaña, pues como me tocó a mí ver hace unas pocas semanas en mi propia casa, que pasaron los chicos con su camiseta del Servicio Militar Nacional recogiendo alimentos para enviarlos a las zonas devastadas por los recientes estragos de las lluvias. En fin, se les ha dedicado a muchísimas cosas, pero creo que se olvidó y se dejó de lado la de adiestrarlos en el manejo de las armas para el caso de que fuera necesario contribuir a la defensa de nuestra patria, que es precisamente lo que hace 50 años, y voy a comenzar ya con mi propia historia, que espero no les aburra. Hace 50 años, bueno, 51 en realidad, hacia fines de 1974,
Yo pensé, medité, reflexioné, porque todos mis amigos y compañeros, vecinos y demás gente que yo conocía, pues todos íbamos, a todos nos tocaba bola blanca en los sorteos, pero pues todos ellos iban a los centros de reclutamiento y ahí se arreglaban literalmente con los oficiales o sargentos y comenzaba su paga de 10 pesos cada domingo. Yo me vi frente a esa realidad, pero si ustedes quieren por romántico, por el amor a la patria, porque así me lo inculcó mi papá, porque finalmente mi conocimiento ya para ese momento de historia de México, decidí que quería hacer el servicio militar nacional en serio. Y en ese entonces, en 1975, repito, hace 50 años, el lugar más adecuado, el sitio idóneo para alguien que quería prestar el servicio militar nacional los domingos con toda responsabilidad. Hoy ya ni siquiera los domingos, hoy los sábados, y con la nueva propuesta van a ser 13 sábados nada más. No, yo hice 50 domingos de servicio militar desde enero hasta diciembre de 1975 y el lugar idóneo, repito, fue en el primer regimiento de Infantería de Marina del Servicio Militar Nacional, una unidad encuadrada dentro de la Armada de México. Y así lo hice. Fui a inscribirme, a apuntarme a las instalaciones que tenía esta unidad. Repito, el primer regimiento de Infantería de Marina del Servicio Militar Nacional de la Armada de México, en el famosísimo Canal de Cuemanco, en aquella parte de Xochimilco que fue adaptada precisamente para los Juegos Olímpicos de 1968 como pista de canotaje. Ahí se encontraban las instalaciones de este regimiento de Infantería y Marina del Servicio Militar. Ahí fui a apuntarme, obviamente con la curiosidad, el morbo y la, pues si ustedes quieren, sorpresa y azoro de mis compañeros, de mis amigos de la prepa, de mis vecinos y de mucha gente que decía, bueno, ¿qué va a hacer a la Armada de México, a hacer el servicio militar? ¿En serio? Bueno, cuando llegué ahí, y el primer domingo ya en que fuimos admitidos y de que empezó la instrucción militar, me di cuenta que no era yo el único. Todos éramos conscriptos voluntarios y haciendo cuentas, éramos cerca de 1,200 muchachos, todos de 18 años de edad, en ese año de 1975. Y lo primero que me encantó y que me dio mucho gusto es que encontré ahí a hijos de maestros, como era yo mismo, pero hijos de almirantes, pero también hijos de marineros rasos, a personas artesanas, pero también a hijos de empresarios e industriales. Es decir, había una especie de sentimiento de unidad que no tenía nada que ver con las clases sociales ni con la posición económica. Habíamos muchachos de preparatoria y había muchachos que ni siquiera sabían leer y escribir todavía en mi tiempo, y todos estábamos allí por el deseo de cumplir de a de veras, en serio, con el servicio militar nacional. Comenzaron, por supuesto, los primeros domingos de instrucción, en los que se aprende lo elemental, a formarse, naturalmente, a saludar, al paso redoblado, a flanco izquierdo, flanco derecho, pero que fueron pronto literalmente iluminados cuando a la tercera o cuarta semana nos entregaron ya los uniformes. Hoy los chicos ya no tienen uniforme, están con pantalones de mezclilla y una camiseta que dice nada más Sedena. Bueno, a nosotros sí nos entregaron uniformes de infante de marina, color mahón oscuro, como un azul oscuro, con botas militares y con una cachucha llamada chanchomón por ellos, más las insignias, una anclita con 2 fusiles. Bueno, ponernos el uniforme fue todo un honor. Nos enseñaron a limpiar las anclas, las insignias, a planchar el uniforme, y luego, cuando nos dieron ya finalmente el armamento, porque a mí sí me tocó portar, aprender a manejar, a limpiar, que era complicado, e inclusive disparar, el famosísimo mosquetón de 7 milímetros,
producido en las fábricas nacionales de armas de guerra aquí de México, un rifle muy antiguo, que fue como de los que México le suministró a España durante la Guerra Civil Española, un rifle de larga tradición mexicana, hecho en México, de patente mexicana, que pesaba, eso sí, 7 kilos, bastante pesado el fusil. Bueno, con él marchábamos y hacíamos toda la instrucción militar. Inclusive, hacia final del año, cuando tuvimos prácticas de tiro, aprendimos, pues, la dificultad de utilizar un arma de a de veras, porque este mosquetón de 7 milímetros, además de su peso, impedía poderlo detener para poder apuntar y disparar. Daba un fogonazo, una patada, como se dice, que se elevaba el fusil. Además, las chispas que salían de los casquillos quemaban las mejillas y los dedos. En fin, todo un problema, pero toda una experiencia. La parte quizás para mí más grata fue haber conocido a los oficiales al mando del regimiento, que para mí fueron personas de las cuales aprendí mucho. El regimiento estaba encabezado, y seguramente muchos de ellos ya son finados, por el entonces contraalmirante Enrique Fernández Doler. Mi grupo, o sea, mi batallón, lo mandaba el entonces capitán de corbeta, médico cirujano que además prestaba servicio adiestrando conscriptos, el capitán José Ignacio Pichardo, un tipo excepcional. El mando directo de mi compañía lo tenía un señor maravilloso, de un carácter estupendo y de una comprensión y un don de mando de primer nivel, el teniente Vidal, que tenía un par de ayudantes, un teniente Dante, que tenía una pose así como de Douglas MacArthur, y el primer maestre Palacios, que se encargaba de mi sección directamente. Y fue para mí muy grato durante todo un año convivir con ellos, estar bajo sus órdenes, y les confieso, aprendí mucho, Aprendí de disciplina, aprendí por supuesto a disparar esa cosa, el mosquetón de 7 milímetros, pero aprendí sobre todo de la responsabilidad de llegar a las 7 en punto los domingos hasta Cuemanco. Mi casa quedaba bastante retirada, desde Popotla hasta Cuemanco, y sin vehículo, pues sí, era toda una hazaña. Y aprendí, pues, que se trataba de servir a la patria adiestrándome en el manejo de las armas por si alguna vez era necesario. Nunca lo fue, ni lo ha sido, gracias a Dios, para nuestro México, Ahí en el propio Servicio Militar Nacional, el año estaba dividido en 3 partes muy claras. Primero, la primera parte, hasta el 5 de mayo, era prepararnos la instrucción militar básica para que el día 5 de mayo, justamente, en el Zócalo capitalino, ante la presencia del primer mandatario en ese momento, el presidente Luis Echeverría, los conscriptos, tanto el ejército algunos como el regimiento de infantería y marina, juramos bandera, protestamos defender bandera el día 5 de mayo. Luego, quizás la parte más emocionante e interesante para mí y para muchos, es que desde mayo hasta septiembre, la instrucción consistió en prepararnos física y anímicamente y marcialmente para el desfile militar precisamente del 16 de septiembre de ese año de 1975. Hace ya medio siglo, ya se me fue la vida ahí. Bueno, para estas preparaciones, fíjense, marchábamos por el periférico de la Ciudad de México, desde Cuemanco, casi, hasta el paso a desnivel de periférico con la avenida Insurgentes, y de ahí de regreso otra vez. 2 horas más o menos cada domingo de marcha ininterrumpida, al son, por supuesto, de los tambores y las cornetas, y marchando, preparándonos. Había el momento en que había calambrados, incluso algunos se desmayaban por el sol, pero se trataba de tener la condición física, la preparación, la capacitación suficiente para que en el desfile del 16 de septiembre hacerlo con todo decoro. Para ese momento para mí fue muy emocionante, porque una vez que pasó el 5 de mayo, la propia comandancia del regimiento abrió un concurso, un examen, para los muchachos, para nosotros, por si alguien quería aspirar al grado, al rango de cabo. Bueno, me apunté, hubo un examen de conocimientos generales, de historia sobre todo, de historia marítima y de conocimientos de legislación militar, específicamente el reglamento de deberes militares. Estudié y aprobé y me hicieron cabo.
Pero fíjense, en septiembre volví a haber otro concurso todavía por si alguien quería ascender a tercer maestre, que equivale a sargento segundo en el ejército. Pues volví a estudiar, me volví a presentar y logré obtener el ascenso a tercer maestre de Infantería de Marina del Servicio Militar Nacional. Y ya como tercer maestre me tocó desfilar en la primera fila de la primera compañía exactamente el día 16 de septiembre de 1975, que fue para mí un día hermosísimo e inolvidable. El contingente de Marina y nuestro regimiento estaba estacionado en Avenida Pino Suárez, casi al final, donde hoy están los tribunales, y cuando llegó la hora, pues el recorrido fue toda la Avenida Pino Suárez, desfilando al son de las cajas de guerra de los tambores, el Zócalo, dar la vuelta al Zócalo, desembocar por la Avenida 5 de Mayo, después transitar por toda la Avenida Juárez hasta el Caballito entonces, ahí dar la vuelta a la izquierda y todo el Paseo de la Reforma hasta el bosque de Chapultepec. Exactamente lo tengo perfectamente bien registrado en mi memoria, 1 hora con 5 minutos de marcha ininterrumpida a paso redoblado. Entendí entonces por qué durante varios domingos habíamos marchado 2 horas para prepararnos, para que se nos hiciera fácil, como nos fue a todos, el desfile del 16 de septiembre que tan solo duró 1 hora con 5 minutos. Ese día para mí fue muy emotivo porque justamente por la Alameda, por la Avenida Juárez, ahí estaba toda mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, los parientes, y cuando pasé naturalmente pues con el rabillo del ojo, porque no podía yo voltear porque iba desfilando, pues vi cómo mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hermanas, pues ahí estaban aplaudiéndome. La tercera parte del entrenamiento de la capacitación militar, en el caso mío fue muy peculiar, porque a partir de septiembre y hasta diciembre, que es cuando era la ceremonia de liberación de la cartilla, pues se dedicaban algunos a técnicas específicas de explosivos, a otros les enseñaban técnicas de radiocomunicación y otros voluntarios quisimos ir a un viaje de prácticas. Yo tenía la facilidad de que en mi escuela pude pedir permiso para faltar una semana y fui de los 200 afortunados que fueron seleccionados para viajar en camiones de la Armada, muy desvencijaditos, al puerto de Acapulco, y allí nos embarcamos, justo por ahí de finales de noviembre y principios de diciembre de 1975, hace 50 años, nos embarcamos en la fragata Tehuantepec, una fragata transporte, ya veterana de la época de la Segunda Guerra Mundial, que hoy ya por supuesto no existe, la Tehuantepec, para salir, para zarpar de Acapulco hasta Manzanillo, ida y vuelta, con estancia en Manzanillo, por supuesto, donde desfilamos en la población, y durante el viaje hacer prácticas marineras. A mí me tocó, por ejemplo, dormir en lo que se llamó en el sollado de proa, en la parte de abajo, estaban las literas, ahí me tocó dormir. Me tocó, por supuesto, comer, desayunar y cenar en las cocinas propias en los comedores del barco. Me tocó hacer guardia en una ocasión en el puente de mando, afortunadamente, en otra en la sala de máquinas, en otra fueron 2 de ida y 2 de vuelta, en otra en la cubierta de artillería y en otra más a un lado de las anclas. Me tocó hacer guardias de 4 horas, incluyendo una, la famosa guardia del perro, de las 12 de la noche a las 4 de la mañana. Me tocó practicar los intentos de desembarco militar, que fueron muy bonitos. Digo, nos caímos al agua varios, como yo, y me tocó finalmente, repito, desfilar en la plaza de Manzanillo ante la presencia pues, de las autoridades locales, y se sintió muy bonito porque para ese viaje nos dieron inclusive un uniforme blanco. Así que la Armada nos daba hasta uniformes, el azul para el servicio en la Ciudad de México y el blanco para el viaje de prácticas. Cuando regresé, pues yo regresé francamente muy emocionado, y por supuesto el día que fue la ceremonia de liberación de cartilla, justamente en diciembre de 1975, repito, insisto, hace medio siglo, me sentí profundamente orgulloso de haber cumplido con mi deber. Por eso yo sí estoy de acuerdo en que el servicio militar se fortalezca
y se prepare a los jóvenes y a las jóvenes de hoy. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención y primero Dios, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien.